Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Me alegro mucho que estén por acá. Los que puedan, por favor, prender la cámara, me encantaría verlos, sí, conocerlos. Eso, ahí Miguel se anima, muy bien. Hola, ¿cómo andan? Em, hola, Araceli, Karen, Buenas Dulce. tardes. Bueno, un placer. Mi nombre es Julieta Salomón. Yo soy licenciada en instrumentación quirúrgica en Argentina. Vivo en Buenos Aires, en la capital federal. Me desempeño como instrumentadora quirúrgica en una clínica acá en Capital Federal que se llama Clínica Basterrica. Ahora les cuento un poco de qué se trata nuestro trabajo acá en Buenos Aires. Em, y también instrumento cirugías traumatológicas, es la especialidad que más amo y que más me gusta. Em, bueno, nada, también instrumento, cirugía general, ginecología y demás, pero lo cierto es que siempre que hay cirugías traumatológicas son de mi elección. Y además soy docente en una universidad acá en Buenos Aires también, en lo que es la tecnicatura en instrumentación quirúrgica y la licenciatura, que es el segundo tramo que nosotros tenemos. Por lo que entiendo en estos años que vengo acompañando al colegio con los diplomados, ustedes son enfermeros, ¿no? O por lo menos los que están conectados son todos enfermeros. ¿Hay alguien que tenga otra especialidad o profesión? Me pueden escribir, pueden habilitar el micrófono, lo que necesiten, lo que quieran. Bueno, por mi parte sí, soy de enfermería. Bien, Miguel es enfermero. ¿Los demás? Cuéntenme un poquito de ustedes. Bueno, Hola, pues buenas tardes. Yo soy enfermera quirúrgica. Hola Karen, ¿cómo estás? Ah, bien, ya trabajas en quirófano. Ya, Bien. ¿Y qué especialidades? vemos todo, instrumentamos varias cirugías, todas Bien. las especialidades. ¿Instrumentan solamente o circulan también? Ahorita nada más instrumentamos. Bien. ¿Y circula quién? ¿Otro enfermero? La enfermera general. Enfermeras generales, bien. Perfecto. ¿Los demás? Mira, ahí estoy leyendo el chat. Mariana dice que es enfermera. Ahí veo a alguien que está en quirófano, creo. Tiene puesta una cofia. Iliana, ¿cómo Eh, estás? Buenas tardes. Mi nombre es Ileana Sánchez, también soy soy quirúrgica y Bien, sí, andamos ahorita. Yo solamente circulo por el momento, bien. y andamos en cirugía y aquí en Bien. clases también. Perfecto, perfecto. Bueno, bienvenida. Bien, ahí sigo leyendo el Gracias. chat también. Reina dice que es enfermera quirúrgica. Bien. Entiendo que la mayoría son enfermeros, pero hay muchos que no están escribiendo en el chat nada. No sé si no se animan. Anímense. La idea de verdad es intercambiar conocimiento. Sí, hay muchos que ya trabajan en quirófano por lo que estuvimos charlando, y al margen de que es una especialización, una diplomatura, em, yo no soy enfermera. Entonces, lo que me viene pasando en estos años es que intercambian mucho también entre ustedes conocimientos sobre enfermería respecto a las cirugías. Entonces, de verdad, anímense a charlar. Esto no es una evaluación constante. A mí me encanta que ustedes participen. Disfruto mucho de saber sobre sus trabajos, sobre sus establecimientos, los lugares donde habitan. Porque bueno, estamos lejos, nos conocemos poco, pero compartimos una misma profesión, ¿sí? Que es estar adentro de un quirófano y cuidar de nuestros pacientes. ¿Sí? Ustedes tienen allá en México la responsabilidad de quizás verlos en el postquirúrgico. Nosotros acá en Argentina no, los vemos durante cirugía y después nos enteramos de cómo evolucionan a través de los cirujanos o leyendo alguna historia clínica. Pero bueno, de verdad les digo que este es un espacio de intercambio total, ¿sí?
Bien, en el chat. Implant Fix. Somos un grupo de 8 enfermeros. Trabajamos para una empresa de implantes ortopédicos. Instrumentamos cirugías de ortopedia. Qué bueno, buenísimo, bienvenidos. Sara, enfermera quirúrgica y funciona como circulante. Bien. Gladys, quirófano, no es quirúrgica. Bien, solo tengo diplomados. Y ustedes, los instrumentadores que trabajan en Implant Fix, venden los implantes, atienden a los médicos, instrumentamos. Bien. Bien, buenísimo, me encanta. Entonces va a estar buenísimo que ustedes participen. Bueno, bienvenidos. Bueno, Bienvenidos a todos. Hola, Jorge. buenas tardes. Mi nombre es Jorge Deza, soy licenciado en enfermería Bien, y bien. también trabajo como proveedor de traumatología y ortopedia. Bien, ¿te encargas de la venta de los insumos? Venta, instrumentación, todo lo Bien. que tenga que realizar en quirófano. Bien, veo mucho porque me pasó también el año pasado en el diplomado que el técnico, nosotros acá les decimos los técnicos de ortopedia, que son los que instrumentan las cirugías, ¿no? La parte de la colocación de una prótesis, de una placa, de un tornillo. En general, ustedes son también los que venden los productos, que está buenísimo, ¿no? Porque quién mejor que nosotros que conocemos, ¿no? De la cirugía, de lo que más le gusta a los médicos, lo que mejor funciona y demás. Acá, en Argentina, está todavía dividido. No todos los instrumentadores que ofician de técnicos en ortopedia son los que venden, sino que hay vendedores, ¿sí? Que se encargan específicamente de vender y quizás no son ni enfermeros ni instrumentadores, son vendedores. Pero bueno, van a cirugías, se especializan, estudian mucho para atender a los médicos, ¿no? Bien, ¿qué más tengo en el chat? Hasta limpian la sala. Me hicieron reír. Bueno, Lenny pone. ¿Maleni es o Maleni? Soy licenciada especialista quirúrgica en un hospital tercer nivel. Proveedora instrumental. Bien. Proveedor. Bien. Magdalena, enfermera quirúrgica en traumato. Maleni. Bien, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Les cuento un poco cómo se va a desarrollar. Perdón, la leo a Vero. Área administrativa, trabajo con grupos de médicos, bien. Y a la vez participo en procedimientos como instrumentadora. Bien, perfecto. Vero, pero ¿sos enfermera o instrumentadora o estás especializándote? Bueno, mientras ella responde, yo les cuento un poco cómo se va a desarrollar estos 6 meses. Hoy vamos a ver un poquito de historia, generalidades, ¿sí? Porque entiendo que, bueno, por lo menos este grupo con los que estuvieron participando ya están en quirófano, entonces hay muchas de las cosas que hoy vamos a ver que les van a sonar súper conocidas y habituales, diarias. Pero bueno, esto está un poco pensado para enfermeros también que quizás quieran entrar a la especialidad y hay muchas de las cosas que no conocen, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver un poco de generalidades. Las primeras clases vamos a hablar sobre fracturas y cómo tratamos las fracturas, ¿sí? Desde una tracción esquelética hasta una osteosíntesis, colocación de un clavo endomedular, y luego vamos a ir pasando miembro superior, miembro inferior, ¿sí? Columna, cadera, rodilla. Hay una clase especial que es sobre tratamiento de pie diabético, que se las va a dar un traumatólogo argentino. Y es interesante porque como ustedes son enfermeros y tienen un seguimiento del paciente, con él van a poder charlar de cómo se lo trata acá en Argentina, qué cosas hay en común en México. Muchas veces me pasa que charlo ¿sí? con colegas de ustedes y que me preguntan, Juli, en tal caso, ¿ustedes cómo manejan esta situación? Y nosotros hacemos tal y tal cosa. O muchas veces nos pasa a nosotros, ¿sí? Que quizás les preguntamos a ustedes cómo manejarían determinada situación con un paciente. Entonces, bueno, esa clase está buena. Y después vamos a tener otra clase en donde participan 2 cirujanos, traumatólogos especialistas en artroscopía, que les van a dar una técnica sobre cirugía de hombro y una técnica sobre cirugía de rodilla.
¿Por qué hago participar a médicos? Em, hay una realidad, nosotros trabajamos en equipo. ¿Sí? Ustedes como enfermeros quirúrgicos, nosotros como instrumentadores, somos parte de un equipo quirúrgico, ¿no? Del cual también es parte el médico, el ayudante, el anestesiólogo, mi compañero que puede estar circulando en la cirugía. Y el contacto con los médicos, las charlas, son muy interesantes porque enaltecen la profesión por un lado y nos ponen bastante a la par, ¿sí? Nosotros hay muchos colegas míos que tienen años de experiencia y lo cierto es que tienen cirugías con mucho conocimiento en las que quizás se pueden poner a la par de un traumatólogo y comentarle cuál es su postura respecto a ese caso. Eso hace que realmente nuestra profesión crezca y fomentemos el trabajo en equipo. Acá en Argentina, a nivel legislativo, todavía falta una ley para nuestro ejercicio profesional. Entonces, a nivel económico, todavía es un tire y afloje, porque obviamente, como no tenemos ley, no hay un colegio o un sindicato que nos ampare, entre comillas. Entonces, muchas veces los honorarios del instrumentador dependen del cirujano. Entonces, eso trae algunas consecuencias capaz no deseadas. Entonces, bueno, el trabajo en equipo fomenta mucho la profesión, ¿sí? Bien, antes de comenzar con la clase, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? ¿Nada? Están vergonzosos, debe ser porque no nos conocemos todavía. Bien, yo al final de la clase les voy a dejar mi mail para si necesitan hacerme una consulta o me quieran hacer algún comentario, dudas, lo que fuere, se pueden comunicar conmigo. Y al finalizar cada clase, yo lo que le entrego al colegio, ellos tienen la grabación, por supuesto, y yo les voy a dar, creo que son 5 preguntas en formato choice para que ustedes puedan responder acerca de la clase y un escrito, ¿sí? Un texto junto al PowerPoint, que en general la información es muy similar, pero bueno, entiendo que hay muchos que todavía les gusta quizás imprimirse y demás, y para que no tengan que imprimir un Power con mucho color y poco texto, les paso en limpio en un Word. Así que ese es el material con el que van a contar, por lo menos de mi parte, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar, dicho todo esto. A ver, ¿qué dicen? Hola, radioprotección para enfermería. A veces no nos protegemos. Bien, ahora voy a hacer una pequeña mención sobre radioprotección, pero déjenme averiguar. No se los voy a prometer porque no lo puedo prometer, pero si hay posibilidades de armar una sesión especial, ¿sí? Sobre radioprotección. Y lo organizamos, ¿sí? Denme esta semanita y cuando nos volvemos a encontrar les doy una respuesta, ¿sí? A ver si podemos poner una fecha y agregamos o una clase en el diplomado o se hace una clínica. Después lo hablo bien con el colegio, ¿sí? Gracias por el aporte, lo voy a anotar. Así no me olvido. Bien. Sí, la verdad es que sí, totalmente. Se habla muy poco de radioprotección, muy poco. Sí, tal cual. Nunca mejor dicho. Bien, les voy a compartir pantalla y ustedes me confirman si lo ven. A ver. Díganme, confirmen si ahí ven la pantalla. Sí, sí se ve. Perfecto. Muy bien. Buenísimo. Bien. ¿Qué es
la ortopedia y la traumatología? Bueno, bien. Fíjense esta imagen que les debe resultar conocida, ¿no? Se llama árbol de Andri. Esta imagen existe desde el año 1743, ¿sí? ¿A qué se dedica la ortopedia y traumatología? Bueno, se dedica básicamente, en realidad es un conjunto, ¿sí? La ortopedia y traumatología de una especialidad en que trabaja en conjunto, pero tiene varios campos de acción, ¿sí? Es un concepto que se empezó a utilizar desde el año, sí, 1743, con la publicación de Andri, del doctor Nicolás Andri, ya con 81 años, ¿no? Venía como de años y años de estudio, de documentación, y en 1743 publica un libro que se llama El arte de corregir y prevenir deformidades en niños, ¿sí? Traducido al español. Es un documento con... ¿Alguien me habló? No, ¿no? Ok. Es un documento con aproximadamente 48 casos, ¿sí? En donde se desarrolla diagnóstico, cómo intervenir procedimientos en pacientes menores de edad, con procedimientos incruentos, ¿sí? Que intentaban modificar algunos defectos posturales, retracciones musculares, pérdida de los ejes en los miembros, ¿sí? Entonces, el símbolo que utilizó para la publicación de ese libro es este árbol, que si bien lo ven, es como un árbol que está torcido, ¿sí? En el tronco, y lo que tiene es una especie de entablillado, está encadenado a, a esta tabla, ¿sí? O a este otro palo, árbol, intentando modificarlo, ¿sí? Intentar restituir un poco su, su forma, ¿sí? Volviendo al concepto de traumatología y ortopedia, ortopedia son, bueno, son dos palabras que si uno lo lleva al griego, ortos, recto, paidos, niños, va a desarrollar todos los conceptos, diagnósticos, tratamientos para restituir la forma y la función de las extremidades, de la columna vertebral y todas las estructuras relacionadas. En cambio, la traumatología, trauma, lo vamos a traducir como herida, y logos es tratado, ¿sí? Es el tratado de las lesiones que van a estar ocasionadas por una acción violenta que es externa, ¿sí? Al organismo. Entonces, juntas trabajan en esta especialidad que nosotros denominamos ortopedia y traumatología. ¿Cuáles son los campos de acción? Bueno, obviamente sobre los huesos todo lo que sea fracturas, ¿sí? O fisuras, ¿sí? Que son fracturas incompletas. Lo que es tratamiento de articulaciones y ligamentos, todo lo relacionado a esguinces, luxaciones. Relacionado a músculos y tendones, desgarros, tendinitis, contusiones, hematomas. En todo esto siempre tiene injerencia la traumatología. Y sobre la piel, en las heridas. Van a ver que muchas veces lo que ocurre es que en paralelo a los traumatólogos trabajan los cirujanos plásticos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchas lesiones que se dan en el que se lacera la piel o que se pierde masa o contenido de las capas de la piel y hay que realizar colgajos o injertos. Entonces, el traumatólogo trabaja y hay un punto un punto en en el tratamiento del paciente en el que necesitan del cirujano plástico para realizar ese colgajo, ¿sí? Y que después le dan un seguimiento juntos. Entonces, bueno, los campos de acción, fíjense que son súper variados, ¿no?
¿Y de dónde viene todo esto? Bueno, fíjense de dónde viene. Vamos a decir que prácticamente la traumatología nace, ¿sí? Con el ser humano, con los acontecimientos. Fíjense, acá lo que tenemos es una ilustración del periodo neolítico o paleolítico, en el que se ven hombres trabajando, ¿sí? Mujeres lavando ropa, construyendo casas, todo muy acompañado de animales. Bueno, eh, se han encontrado hallazgos, ¿sí? Que evidenciarían que ya desde esta época, desde esta era, se utilizaba el entablillado como técnica para restituir fracturas, ¿sí? O lesiones sobre alguno de los miembros. Obviamente con mucha habilidad artesanal, imagínense en las condiciones, ¿no? Pero fíjense cómo ya el hombre, por naturaleza, intentaba restituir, ¿sí? Alguna de las extremidades. Bueno, los egipcios, pioneros en muchas cosas, dentro de todas esas cosas se encuentra como los primeros en documentar, ¿sí? Sobre la traumatología. Lo primero que se encontraron fueron papiros escritos, ¿sí? Y hallazgo de momias con férulas, ¿sí? Momias que estaban enterradas con sus férulas, fabricadas con cañas de bambú. Em, Entonces fíjense que, como les dije, ¿no? Los egipcios pioneros en muchas cosas y los primeros en documentarlo, ¿no? Y el documento más conocido que tienen, como está escrito en el PowerPoint, es el papiro de Edwin Smith, ¿sí? Es un compendio, ¿sí? Escrito que tiene observaciones anatómicas, diagnósticos, tratamientos, pronóstico, ¿sí? De numerosas heridas, todos con tratamientos bastante racionales para la época, excepto algunos pocos que indicaban algunos remedios mágicos, le vamos a decir, ¿sí? Que usaban ellos en esa época. ¿Y a quién tenemos acá? Bueno, acá tenemos al señor Hipócrates, ¿sí? Que 400 años antes de Cristo ya también documentaba, y vamos a decir que está titulado como el padre de la medicina, y fue uno de los grandes precursores que tenemos sobre la traumatología y la ortopedia, ¿sí? Se encargó de documentar de desarrollar todo lo que fue el tratado sobre las fracturas y el tratado sobre las articulaciones, donde escribía distintos cuadros clínicos, distintos cuadros de luxaciones, hablaba sobre la artritis, ¿sí? Pie-bot, que son deformidades que se dan en los recién nacidos, cómo tratar una fractura y muchas, muchas otras cosas más. Pero fíjense con qué antigüedad ya se describía, ¿sí? Sobre la ortopedia y traumatología. Ya en la época medieval, ¿sí? Como tenemos esta ilustración, me gusta ponerle fotos para, para que se entienda mejor de dónde, ¿no? Proviene todo esto y que uno rememora en el tiempo, se acuerda de películas y demás y dice, wow, wow, ¿no? Piensen que 1300 años apenas después de Cristo, este hombre que ven acá que se llama Guy de Culiac, ya hablaba de la tracción continua, de pesos y de poleas. Cuando veamos tracción, se van a dar cuenta de que lleva muchas ecuaciones matemáticas para saber cuál es el peso indicado, para hacer la tracción y demás. Bien, y acá tenemos 4 grandes hombres, ¿sí? De la medicina traumatológica. El primero que vamos a nombrar, que es este que les señalo a la izquierda, es el doctor Dupuytren, ¿sí? Dupuytren describió, entre otras cosas, la fractura de tobillo,
¿sí? Y la retracción de la fascia palmar, que es la que lleva su nombre, ya cuando veamos miembro superior vamos a hablar sobre la enfermedad de Dupuytren. Y él la describió, ¿no? Por eso lleva su nombre. También habló de la luxación congénita de cadera, el callo de la fractura, chicos, con lo importante que es que una fractura haga callo para que el hueso regenere, ¿no? Y que el callo sea bueno, sea el indicado, porque si tenemos un callo, por ejemplo, una fractura está mal reducida, y ese callo no va a ser bueno y se va a generar una artrosis. Entonces quizás el paciente va a tener que reingresar a quirófano para hacer una osteotomía, es decir, volver a seccionar el hueso para volver a reducirlo y colocar, no sé, por ejemplo, una placa con tornillos. ¿Sí? Así que el callo óseo es muy importante. Bueno, Dupuytren fue uno de los primeros en describirlo. El segundo, que tenemos por acá en esta fotito, es el doctor Coles, ¿sí? Y habrán escuchado alguna vez la fractura de Coles, ¿sí? Es un tipo de fractura de radio distal en la muñeca. Bueno, está descrita por este hombre. El tercero que tenemos en la lista es el doctor Paget, James Paget. Y bueno, obviamente deben saber que hay una enfermedad que lleva su nombre, es la osteitis, perdón, deformante. Lo que hace es que se interrumpe el tejido óseo viejo por tejido óseo nuevo, ¿sí? Generalmente es una enfermedad que se manifiesta en la pelvis, muchas veces en el cráneo, puede afectar la columna y sobre todo los miembros inferiores, ¿sí? Y el último que tenemos en esta lista es el doctor Kocher, ¿sí? Desde la pinza hasta algunos tratamientos o algunas maniobras que se llaman de Kocher, ¿sí? Él describió, entre otras cosas, la luxación de hombro y fue uno de los pioneros en hablar sobre las incisiones quirúrgicas en general. De hecho, hay una de las incisiones que lleva su nombre, la incisión de Kocher, que es una subcostal, ¿sí? A nivel del abdomen. Bueno, ya en la modernidad, ¿no? Fíjense cómo, vuelvo un segundo al anterior, pasamos de una ilustración y probablemente todo mucho blanco y negro, siglo XIX, ¿no? Siglo XX ya tenemos una imagen de color. En la imagen lo tenemos a Lambot, ¿sí? Lo tenemos a Takashi y a Moore, ¿sí? Son tres nombres muy conocidos y muy importantes también dentro de la historia de la traumatología. Lambot, bueno, introdujo el término osteosíntesis. Qué importante, ¿no? Habló de la fijación intramedular. Em, hay una, hay una, es una placa con un tornillo deslizante, así que ahora ya está un poco en desuso porque hay nuevas tecnologías, pero se utiliza en las fracturas intertrocantéricas de fémur o pertrocantéricas. Bueno, el primero en describirla fue el doctor Lambot. Hay una alegra también que se llama alegra de Lambot. Takashi fue el primer cirujano en realizar una cirugía artroscópica, ¿sí? Qué importante, ¿no? En desarrollar la técnica, en hablar de los trócares, en cómo eran los abordajes y demás. Bueno, y Moore fue el primer traumatólogo en realizar un reemplazo de cadera. De hecho, los que ya realizan cirugías traumatológicas deben saber que hay una prótesis que se llama prótesis de Moore. Es una prótesis muy, muy básica, ¿sí? Ya para la tecnología con la que nos manejamos. Pero acá en Argentina se sigue utilizando mucho, sobre todo en pacientes que son muy mayores y que ya no tienen gran movilidad articular, pero necesitan digamos, necesita ese fémur, esa cabeza femoral ser reemplazada, entonces se le coloca este tipo de prótesis que no tienen demasiada tecnología y que son más bien económicas.
Bien, y en la actualidad, ¿no? Que ya nos manejamos con robots. Fíjense cómo fue pasando el tiempo, ¿no? Que llegamos a este punto en donde por suerte dejamos que intervenga la tecnología, los avances, y las técnicas también fueron mejorando con el tiempo, con mucha experiencia por parte de los cirujanos, mucha experiencia nuestra también, como equipos quirúrgicos, em, los fabricantes, ¿sí? De todos los implantes, prótesis, cementos, eh, materiales biomédicos en general, ¿no? Se encargaron de investigar, de promover las asociaciones, ¿sí? Nosotros acá en Argentina tenemos la Asociación de Ortopedia y Traumatología, que también anualmente realizan congresos, actualizaciones. Los cirujanos mismos son de viajar mucho por todo el mundo en busca de nuevas técnicas, de nuevas tecnologías, y bueno, un poco nos vamos contagiando de todo esto. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Alguna duda, algún comentario que quieran hacer? ¿Comenzamos con lo nuestro, propiamente dicho? Bien. Vamos a hablar un poco del quirófano. Esto que ven acá es un quirófano de Argentina. ¿Sí? Uno. Hay un montón. Gracias, Sara. Gracias, Gladys, por los mensajitos. Este es un tipo. ¿Sí? En este caso están realizando una cirugía traumatológica, es una artroscopía de rodilla. Fíjense, acá lo que no se ve es la mesa de anestesia, pero está atrás del paciente, ¿sí? Pero después van a encontrar la mesa de cirugía, la torre de artroscopía, el pie de suero con las aguas, ¿sí? Para la irrigación, la mesa de la instrumentadora en este caso, y la mesa donde está la técnica de ortopedia, que en este caso está preparando el ligamento, ¿sí? Para hacer la ligamentoplastia. Y atrás ahí está la consola de electrobisturí. Hay unos lebrillos. Y esta torre que ven acá son torres centralizadas, son torres de seguridad para la conexión de gases medicinales, ¿sí? Por ejemplo, dióxido de carbono. Y también tenemos la conexión a la aspiración central. Y todo lo que ven acá son tomas para conectar distintos dispositivos, ¿sí? Ya sean de tipo yuco, que son los que tienen dos patitas redondas, o triples. Bien, en ortopedia y traumatología, esto muchos de los que ya son enfermeros quirúrgicos y están en cirugía lo saben, hay elementos mobiliarios que son comunes en una sala de cirugía, que los vamos a encontrar en una cirugía traumatológica y lo podemos encontrar en una cirugía de gineco, de general, de neurocirugía, de cardiocirugía, etc. Son la mesa de cirugía, por supuesto, que es donde va a estar acostado nuestro paciente. Las mesas para instrumentar, ¿sí? Nosotros en Argentina usamos las mesas de Mayo, que son estas, y tenemos también las mesas de Finoquieto, que son un poco más pequeñas que las mesas de Mayo y tienen este escalón que muchas veces nos sirve para instrumentar cirugías en las que los cirujanos y nosotros tendríamos que estar sentados. Por ejemplo, una cirugía de mano. Entonces, este escalón se viste especialmente como con un segundo campo de refuerzo y se utiliza esta pequeña parte para instrumentar y en la mesa más grande se apoyan las cajas, equipos de ropa y demás. Sé que ustedes, por otros diplomados y por la experiencia de acompañarlos ya hace 3 años, que ustedes usan mucho las mesas riñón, ¿no? ¿Alguno de los que ya trabaja en traumatología me quiere contar un poco cómo es la disposición de la mesa riñón? Porque yo sé que la van dividiendo por tiempos, ¿no? ¿Alguno se anima a comentar más o menos? Pueden abrir el micrófono, no hay ningún problema. O pueden escribir en el chat.
Sí, en mi experiencia, nosotros utilizamos la mesa de riñón y se divide en 3 partes. Bien. Viéndolo de la forma de frente, de izquierda a derecha, en la parte izquierda se coloca todo lo que es el instrumento limpio. Y Ujú. tenemos instrumental básico, donde nos divide la pinza de Forester, el instrumental básico del instrumental de especialidad. Nos Bien, vamos a la parte central de la mesa de riñón, donde colocamos todo lo que es solución en gasas, cotonoides, disectores. Hacemos una cartera y colocamos el material de sutura. bien, Suturas, quizás compresa, quizás cintas umbilicales, dependiendo del procedimiento quirúrgico. Y también en esa carterita que se hace mediante un campo, colocamos por tiempos, corte, disección y portagujas. Ya bien, viéndolo en mano derecha, ahí vamos a colocar todo el instrumental que le llamamos campo de retorno, lo que ya utilizamos en primeros tiempos si lo bajamos al lado lo van derecho. como pasando. Exactamente, lo que ya no vamos a utilizar, que vamos a pasar a otro tiempo, lo colocamos de mano derecha, que ya está, vamos a decir, eh, limpio, no, Contaminado. ajá, sucio no contaminado o Claro. contaminado limpio. Ajá, así es como lo Bien, hacemos perfecto. nosotros. Bueno, claro, las mesas de riñón son bien amplias, por lo que entiendo. Nosotros acá en Argentina he visto muy pocos lugares que las tienen. Para mí son súper cómodas. Pero bueno, nosotros habitualmente usamos la de Mayo, que va bastante bien. Ahí estoy leyendo el chat y me están comentando lo que decía la compañera recién. Se divide en 3 partes. Bien. Sí, están todos bien. Tienen todos como el mismo criterio, me encanta, buenísimo. Perfecto. Muchas gracias por participar. Bien, nosotros si tenemos un procedimiento que no tiene, por ejemplo, material de ortopedia, generalmente con la mesa de Mayo solamente estamos ok. Y si no, utilizamos la mesa de Mayo y un carro más chiquitito como para apoyar las cajas, la ropa y demás como accesorio. Y tener solo el instrumental y el material cortopunzante, gasas, compresas en la mesa. Luego yo les voy a mostrar fotos. Cuando tenemos instrumental de ortopedia, vamos a usar la mesa de Mayo y además un carro largo, que es similar a la mesa riñón, nada más que no tiene forma de riñón, sino que es rectangular y ese lo usa generalmente, se viste y lo usa el técnico. Bien, vuelvo a los elementos comunes de una sala de cirugía. Mesas auxiliares, las lámparas cialíticas, por supuesto, un negatoscopio para ver las radiografías, mesa de anestesia, ¿sí? Las tarimas, ¿sí? Que son unas especies de taburetes para cuando el cirujano quizás eleva mucho la mesa de cirugía, quizás hay algún ayudante, instrumentador que no llega a la altura, entonces se sube a esa tarima para poder instrumentarla a la misma altura. Por eso es ideal que las mesas siempre tengan, no sé si llegan a ver, pero tienen una especie de manivela, que lo que me permite es regular la altura de la mesa hacia arriba y hacia abajo. Bueno, soportes para sueros, bolsas de recibo, aspiración central y la consola del electrobisturí como base, ¿sí? Hay muchos lugares en donde tienen la consola de electrobisturí, que es una especie de carro alto que también tiene la posibilidad de conectar, obviamente el bipolar y el ligashur, ¿sí? Que es el que sella a baja temperatura. Bueno, y nos vamos a encontrar con elementos que son propios de la cirugía traumatológica o de ortopedia. El primero del que vamos a hablar es de este que ven por acá, que es el aparato de isquemia, ¿sí? El aparato de isquemia básicamente lo que hace es exsanguinar el miembro, es impedir que ese miembro esté vascularizado durante el procedimiento quirúrgico. Vamos a diferenciarlo de hemostasia, no es una técnica de hemostasia, ¿sí? La técnica de hemostasia se logra nada más coagulando o clampeando un vaso, ¿sí? Nosotros utilizamos este método para que el cirujano, mientras trabaja
sobre el hueso, el músculo, un tendón, un ligamento, tenga el campo totalmente limpio, ¿sí? Exangüe, le vamos a llamar. Y hay varias formas de lograr exsanguinar un miembro. Podemos tener la presencia de una venda de Esmarch, que son estas vendas de goma que vienen en distintas medidas, ¿sí? De 10 centímetros de ancho, de 15 y de 20. Por supuesto vienen estériles, ¿sí? Se pueden reesterilizar también. Y tenemos este manguito, que es muy similar a los manguitos para tomar la presión, ¿sí? Consta de este brazalete que va conectado a un manómetro, ¿sí? Entonces, una de las técnicas es envolver el miembro con la venda de Esmarch, ¿sí? Vamos a suponer que la cirugía es a nivel de la pierna, entonces se envuelve con la venda de Esmarch hasta por encima de la rodilla. Alguien va a sostener, sí, que puede ser el ayudante de cirugía, puede sostener, y le vamos a pedir al anestesiólogo, al enfermero o instrumentador circulante que insufle el manómetro en la presión recomendada y lo clampee, ¿sí? Esto tiene una especie de clampcito o con una pinza lo podemos clampear también para que quede insuflado este manguito en la presión indicada. Una vez que está clampeado, la venda de Esmarch que estaba rodeando el miembro la vamos a retirar y va a quedar el miembro exangüe. Esa es una forma. La segunda forma es colocar un manguito e insuflarlo en forma sucia, así sin que esté estéril, previo al inicio de la cirugía. En general no lo hacen así porque pierden mucho tiempo, ¿sí? Que les quita tiempo en el que el miembro tiene que estar exangüe y les saca tiempo de cirugía. ¿Cuánto tiempo puede estar exangüe un miembro? Vamos a poner un tiempo máximo de 2 horas. Es decir, si la cirugía va a comenzar, ahora son 9 menos cuarto. El manguito se colocó 9 menos cuarto, bueno, hasta las 11 menos cuarto puede estar colocado sin ningún problema. Se supone que a partir de las 2 horas, la persona que está con la vascularización interrumpida en ese miembro puede experimentar algún tipo de complicación. Entonces, si la cirugía debe continuar, lo que hay que hacer es retirar el manguito hemostático, dejar que sangre un poco la herida y se puede recolocar. Esto es para evitar algún tipo de trombosis en el miembro, ¿sí? Y la segunda forma de lograr impedir la vascularización del miembro es utilizar 2 vendas Esmarch. Entonces, en primera instancia vamos a rodear el miembro con una, como se ve en esta imagen, vamos a sostener y a la altura, por ejemplo, del muslo, vamos a pasar una segunda venda. Esa venda la vamos a trabar y va a quedar colocada como si fuese este manguito hemostático. Y la primera Esmarch que habíamos colocado la vamos a retirar. Yo ahora les muestro un video. ¿Cuál es la única complicación que tiene este tipo de vendaje si uso 2 Esmarch? Es que no puedo controlar la presión, ¿sí? No tengo idea, según la fuerza que tiene el cirujano, a cuánto está presionado, por ejemplo, el muslo del paciente. No lo puedo controlar. Pero después no tiene ninguna otra complicación. Presiones recomendadas. Se dice que en miembro superior el máximo de presión son 250 milímetros de mercurio que figuren sobre el manómetro y en miembros inferiores 350 milímetros de mercurio. Bien, voy al chat. Hay alguien que tiene un número en el... no sé tu nombre. Si pueden renombrarse, así los puedo nombrar con... y sé quiénes son. Exangüe significa que no tenga vascularización, ¿sí? Que esté interrumpida la vascularización. Eso significa exangüe. Tengo una pregunta, discúlpeme. Sí, decime.
Magda. Gracias. Cuando ya pasamos el tiempo permitido, que son las 2 horas, y Sí. retiramos gradualmente esa venda de Smarts precisamente para que no suba esa presión, ¿verdad? O tengamos un problema de tromboembolia pulmonar, cerebral o cardíaca. ¿Cuánto tiempo después tenemos que esperarnos sin isquemia para volver a empezar? No hemos terminado el procedimiento quirúrgico. ¿Cuánto tiempo No. se le da de lapso al terminar? Retiramos isquemia. ¿Qué tiempito le damos para volver a reiniciar otra isquemia? Bien, no hay un tiempo específico. Esto va a depender mucho del tipo de paciente que tengas. En general, los pacientes que son un poco más añosos, la revascularización tarda un poquito. Entonces, esperamos el tiempo que sea necesario. Quizás van a ver que incluso el cirujano puede hacer algún tipo de masaje, ¿sí?, sobre el miembro para favorecer la vascularización. Y ya cuando vemos que empieza como a sangrar en napa, ¿sí?, que se ve como empieza a brotar la sangre, porque no van a ver, cuando el miembro empieza a sangrar, no es que ustedes van a ver chorros, ¿sí?, de sangre, porque eso significaría que lesionamos alguna arteria o alguna vena. Lo que van a ver es como que el miembro sangra en napa, ¿sí?, como que se ve que desde los tejidos brota sangre, que eso es lo normal y lo que está bien. Entonces, cuando vemos que sangra en napa y que está todo ok y que el miembro tiene una coloración indicada que es más bien rosada, ¿sí?, porque cuando el miembro está exangüe van a ver que se pone como blanco, naturalmente, ¿sí?, por la coloración de la sangre. Entonces, serán, no te quiero mentir, pero unos 5 minutos que se le da de tiempo y se vuelve a pasar la ESMAD sin ningún problema. Muchas gracias. ¿Respondí? Eso, perfecto. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Buenísimo. Bien, Bueno, sí. nosotros manejamos lo que es ya un torniquete eléctrico. No te escucho bien, Jorge. Permítame tantito. ¿El Ahí manguito ya me escucha. eléctrico me nombraste? ¿Ahí me escucha? Ahí te escucho bien. Perfecto. Disculpe, nosotros manejamos ya lo que es un torniquete eléctrico, el cual Sí. ya tiene temporizador para llevar a cabo lo que es el marcaje en cuestión, Sí, cuánto tiempo requerido quieres para cada cirugía y todo. Muchas veces ya lo que se hace es trabajar la cirugía, ir ¿cómo se llama? Cerrando los vasos de uno por uno, y ya cuando se trabaja lo que son los implantes o ya la placa directamente, ahora sí ya se coloca lo que es la isquemia bien, para hacer la mejor adaptación del implante al hueso. bien, Lo otro que se hace es dejar, cuando ya se pasó más de la hora, por lo regular acá los traumatólogos lo que hacen es eso, 1 hora, hora 15, liberan lo que es el sangrado y ahí es donde valoran cada vaso las que, condiciones. que por lo que tenía la isquemia no pudieron valorar si estaban Total, sangrando. total. Está buenísimo el uso del manguito eléctrico. Acá en Argentina no son muchos los lugares que lo tienen todavía. Para el que no los conoce, les prometo un videíto para la semana que viene. Así lo vemos. Lo que plantea Jorge es una especie de consola que tiene 2 manguitos, ¿sí? No sé si Jorge trabajan con ese, con el que tiene 2 manguitos. Uno va más distal y uno proximal. O el que tiene uno solo. Los dos. Bien, sí, es como el que tenemos acá. Hay un manguito que se coloca más distal y uno más proximal. Entonces, en primera instancia se insufla uno de los manguitos y luego el proximal y el distal se libera. Entonces queda solo insuflado el proximal. Sí, de hecho, Entonces, perdón, sí, de hecho está de colores. Uno es de color azul y uno es de color rojo. total, total, es el mismo. Entonces, eso lo que nos permite, como bien comentó Jorge y está comentando Magda, es programar el tiempo, programar también la presión a la que queremos insuflar y el manguito mismo, a medida que se va quizás desinflando,
va trabajando y se prende la consola para que siempre se mantenga a esa presión. Gracias por el aporte. Les prometo el video para la semana que viene, si quieren. Va, para la próxima clase. Bien, Karen nos pone, aquí donde trabajo retiran isquemia, esperan 15 minutos y vuelven a colocar la isquemia. Bueno, acá tenemos un tema. 15 minutos quirúrgicos es mucho tiempo para un paciente, ¿sí? No nos olvidemos de que es un paciente que está pasando por una anestesia, por ejemplo, y que tiene probablemente abierta una herida. Entonces, entre más tiempo está una herida expuesta, corremos más riesgo de contaminación, entre comillas, ¿sí? Si bien estamos en lugares donde cuidamos la asepsia y demás, lo ideal es al paciente tenerlo el menor tiempo dentro de cirugía. Pero bueno, nada, son criterios médicos también. 15 a 20 minutos también es un montón. Implant Fix, que son los chicos de la ortopedia, dicen, Kide. ¿Está bien dicho? Los podemos vender si gusta. Y aquí se refiere a la marca del producto. Así se Bien, llama. perfecto. Del manguito, este eléctrico, ¿de eso estamos hablando? Sí, exactamente. Bueno, a los chicos de Implant Fix, si les parece, después anoten mi mail y lo que podemos hacer, si los compañeros están de acuerdo, si ustedes tienen un video donde pueden mostrar el manguito, yo les puedo dar un espacio dentro de la clase, obvio, en donde lo muestren. ¿Les parece? Para mí estaría bueno que así lo ven todos. Ya alguien que le está pidiendo el contacto, me encantan estas cosas. Ahí están explicando cómo calcular la presión arterial, bien. Recoloca la isquemia, muy claro a qué se refiere bien. Bueno, confírmenme los chicos de Implant Fix si les parece hacer esto conmigo. Y para el encuentro que viene, que es dentro de 2 semanas, les mostramos a los chicos, a los compañeros. Mándenme un mensajito acá por el chat. Ahí está, perfecto, listo. Hacemos así. Después me mandan un correo. El borde por la mitad de la de abajo, ¿sí? Ir haciendo tracción y giro. Traccionamos y giramos, ¿sí? Más o menos cae en la mitad este borde, en la mitad del que está abajo, ¿sí? Ahí va. Estático, que puede ser con 2 Smart, puede ser con una Smart sola, o podemos poner acá algo, un manguito que se enchufa eléctrico, o te mide la presión que le vos das al manguito. Acá no tenemos presión y en realidad lo que hay que hacer también es tomar el tiempo. La circulante anota a qué hora se está poniendo esto, porque no puede ser las 2 horas el manguito puesto. ¿Sí? Ahí ya. Fíjense cómo traba la Smart con la compresa de gasa para que quede exangüe el miembro. Y la primera Smart que colocó la retira. Para evitar un hematoma y un sangrado activo. Bien, ¿se entendió? Y puedo comentarle, nosotros acá en el hospital, la primera venda que se colocó, la venda de Smash, le llamamos vaciamiento. Y ya la segunda es iniciación de la isquemia. Repetime los nombres. La primera venda hace un vaciamiento. Bien.
tal cual. Y la segunda ya la isquemia en sí. La isquemia, perfecto. Bueno, a ver, el chat. Veo muchos mensajes. Torniquete, bien. En muchas clínicas no hay, por lo que se le da isquemia con una venda elástica antes de colocar los implantes. Claro, como acabo de mostrar, Francisco, asumo que estás hablando de eso. Ah, ahí mandó Jorge, está bien. Es la marca. Perfecto, del Kide. Perfecto. Bueno, gracias por los aportes. Muy interesantes. Muy buenos. Bien. Una tela con forma circular que nosotros le hacemos un nudo en la punta y básicamente lo que hace es aislar el miembro de la cirugía. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que hay mucho vello, ¿sí? En el antebrazo, entonces eso a veces dificulta o puede pasar que un vello entre en la herida quirúrgica y uno no lo vea, ¿sí? Entonces en general usamos la malla tubular que la vamos a colocar posterior a la antisepsia del miembro y previo a la colocación de campos, ¿sí? Miguel pregunta, entonces, ¿las 2 horas comenzarían a contar a partir de la segunda venda? Sí, Miguel, tal cual. Una vez que se coloca la venda de isquemia, como comentó Magda, el circulante, el enfermero circulante o el instrumentador circulante mira la hora y lo dice en voz alta. Bueno, son las qué ortopedia es la que participa, cómo se llama el técnico que viene externo a instrumentar la colocación de la prótesis, sus datos, número de matrícula. Y dentro de esos datos colocamos la hora en la que se coloca el manguito y la hora en la que se retira. ¿Sí? Así que exactamente, Miguel, a partir de la segunda venda contamos las 2 horas. Bien, volviendo a la malla tubular, les muestro cómo se coloca. Ahí está, ¿no? Fíjense que tiene hecha la antisepsia del miembro superior y el cirujano con mucho cuidado, quizás de no tocar tanto, otro movilidad, a ver, no, dicen los chicos, no, 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 no. Bien. Bien, perfecto. Bien, otro mobiliario específico, que ya luego lo vamos a ver con más detenimiento cuando tengamos la clase sobre artroscopía, es la torre. ¿Sí? ¿Tiene que ser una torre específica de artroscopía? No, por lo menos en Argentina, salvo lugares en los que se opera solo traumatología, usan la torre de laparoscopía que conocen habitualmente para cualquier cirugía laparoscópica y lo que tiene de accesorio es la consola del shaver, que es esta que vemos acá abajo, que es la que nos va a permitir manejar la pieza de mano que funciona dentro de la articulación, ¿sí? Pero después es una torre de laparoscopía común y corriente que consta de un monitor,
en este caso no lo vamos a usar. Por el contrario, en esta foto que ven acá, esto sí es una torre exclusivamente de artroscopía, ¿sí? Porque tiene el procesador de imágenes, la fuente de luz, el shaver, y tiene otra consola que lo que hace es regular la presión con la que baja el agua, ¿sí? El agua de irrigación o la solución fisiológica que utilicemos. Y también puede tener una consola para grabar. Hay un ¿Sí? elemento también, ¿Cómo? a eso le iba a comentar, también tenemos una videograbadora. Sí. También acá le iba a comentar eso que tiene la videograbadora. Sí, tal cual. Hoy día con la tecnología y con los médicos que les interesa mucho mostrarle al paciente, tener la posibilidad de que el paciente vea qué es lo que se le hizo, se utilizan mucho las consolas de grabación. Y fíjense, este procesador de imágenes, por ejemplo, grabando medular, perdón, pero para que sepan a grandes rasgos, la mesa de tracción es un accesorio que va a la mesa de cirugía. Lo que se reemplaza son la parte de las piernas, se retiran y se coloca, ¿sí? Tienen estos barrales y estas especies de, le vamos a decir, sostén de pies, ¿sí? Soporte de pies. Es para que colocarlo, entonces tiene unos abrojos que sostienen el pie y el cirujano luego le pasa una venda camiseta, así que es una venda de gasa, como para sostener. Esto que ven en el medio es un rodillo pélvico, ¿sí? Que limita obviamente el deslizamiento del paciente hacia adelante. ¿Por qué? Porque justamente, como se llama mesa de tracción, van a ver que los barrales tienen una especie de manivelas que si uno la gira en dirección horaria o antihoraria, lo que hacen es distraer o por lo tanto atraer hacia la articulación, ¿sí? Este tipo de mesas se utiliza para cirugías de clavado endomedular de fémur, ¿sí? Bueno, nuestro aliado, pero a la vez enemigo, equipo Argentina hay muchos lugares, sobre todo en los lugares de hemodinamia, en donde al margen de tener el arco en C integrado a la mesa de cirugía, el cirujano después puede visibilizar la fluoroscopía en unos monitores que tiene alrededor. Es tecnología de vanguardia, ¿no? Por supuesto, no está en todos lados, por lo menos no acá en Argentina, pero sí tenemos arco en C o diferenciado el monitor del arco o integrado. Bien. ¿Y qué es la radiación? ¿No estábamos hablando antes de la radioscopía en sí? Bueno, es un tema, ¿no? La radiación, porque con ella convivimos, lo cierto es que convivimos, es un gran aliado en traumatología y en muchas otras especialidades, pero a la vez es un gran enemigo y sobre todo es silencioso, ¿sí? Porque produce a largo plazo muchas
onda, ¿no? Fíjense, las ondas de radio, que son las menos dañinas, son ondas mucho más extendidas, y fíjense que la radiación gamma, que es la más potente, tiene una ondulación altamente diferenciada. ¿Qué pasa con la radiación electromagnética? Cuando atraviesa un material, lo que hace es altera los átomos, ¿sí? Entonces, ¿esto qué puede hacer? Puede eliminar electrones, puede producir un ion positivo, un ion negativo, o sea, básicamente lo que hace es alterar altamente los átomos. Entonces lo que se genera es una radiación ionizante, ¿sí? ¿Cuáles son radiaciones ionizantes? Rayos X, rayos alfa, beta y gamma, que son los más potentes. Después tenemos la radiación no ionizante. No quiero meterme mucho en esto porque lo cierto es que de verdad me interesa que podamos organizar una clase en donde hablemos pura y exclusivamente sobre radioscopía. Pero bueno, la radiación no ionizante es la que no va a alterar el átomo de ningún material, ¿sí? ¿Qué es la radioscopía? Bueno, es el método de obtención de las imágenes a través de rayos X. Más baja será la dosis que se le da al staff. Entonces, de acuerdo a esto, y para hacerlo bastante breve, hay precauciones de seguridad que nosotros podemos tomar dentro del área quirúrgica donde trabajemos y que también las autoridades del área quirúrgica pueden implementar, que son el tiempo, la distancia y el tipo de blindaje. ¿A qué me refiero con tiempo? Debemos evitar la sobreexposición, ¿sí? O la exposición innecesaria. No sé, les doy un ejemplo. Mi compañero está en una cirugía traumatológica con radioscopía continua. Y yo necesito hacerle una pregunta y entro a su quirófano mientras están haciendo la radioscopía. ¿Hay necesidad de exponerme de esa forma a los rayos? No. Entonces, eso sería una exposición innecesaria. Mismo los cirujanos que piden mucho, ¿sí? Mucho, bueno, ver toque o luz, dicen muchas veces, y tiran 1000 imágenes por procedimiento y quizás no es tan necesario. O la radiación continua, ¿sí? Menos radiación vamos a recibir naturalmente. Y la tercera precaución de seguridad es el blindaje, ¿sí? Esto reduce la dispersión y la exposición del equipo y del paciente. Y se puede dar de tres formas. Puede ser un blindaje estructural, un blindaje asociado a los equipos que utilizamos o los elementos de protección personal. Están acá. ¿A qué me refiero con blindaje estructural? Son las paredes, ¿sí? Hay muchas paredes o puertas que pueden estar plomadas. Pueden haber biombos portátiles con plomo, ¿sí? Todo esto es útil para tener un blindaje adicional.
No muchas de las instituciones, no sé ustedes en México, tienen blindaje estructural, pero es lo ideal dentro de una sala quirúrgica. Luego tenemos el blindaje asociado a los equipos. Por ejemplo, hay unas polleras o también le llamamos cortinas que suspenden de la mesa de cirugía o del techo, ¿sí? Y también pueden ser o de plástico transparente que dentro tienen plomo, o pueden ser directamente, las cortinas parecen muchas veces ser de tela y por dentro están plomadas, así como en el caso. O 0,50, depende el tipo de chaleco. La regla de oro de la protección radiológica ALARA. Bien, Juan Manuel, ¿querés abrir el micrófono y hablarnos sobre esa regla? ¿Te animás? Dale, te escucho. Hola, ¿sí me escuchan? Hola, ¿cómo estás? Sí, un placer. Muy bien, muy bien. Bueno, la regla Alara es tan bajo como razonablemente sea posible, es traducido en inglés, es as low and rationality. ¿Qué quiere decir eso, no? Que es tan bajo como como sea razonablemente posible. Bien, perfecto, perfecto, sí, se trata un poco de eso. Pasa que, por lo menos acá en Argentina, vieron que uno en las áreas quirúrgicas generalmente tiene colocados, ¿sí? Carteles de que dicen cómo lavarse las manos, cómo descartar determinados... de que quizás los chalecos no están en condiciones. Em, entonces, algunos médicos dicen, la verdad, me contracturo porque pesan un montón y el chaleco por dentro está todo roto, entonces directamente no lo usan. Entonces, bueno, es tarea también, de todo el equipo y de los responsables del área quirúrgica cuidar de esos chalecos, ¿sí? Bien. Vamos al último tema, no, al anteúltimo tema, ¿sí? Que son las posiciones quirúrgicas del paciente. Bueno, de más está decir que la colocación del paciente, el traslado del paciente desde la mesa de cirugía hacia la camilla de transporte o viceversa, debe realizarse entre todo el equipo quirúrgico, ¿sí? Esto de que solamente lo hace el instrumentador con el camillero, ¿sí? O el
Les decía, nos pueden ocasionar lesiones graves a nivel de la columna, ¿sí? Lumbalgias, cervicalgias. Nada, piensen que nosotros trabajamos a diario no con un paciente, con muchos. Entonces, nuestro cuerpo lo tenemos que cuidar más que nada para poder dar una buena atención, ¿sí? Y demás está decir que si nosotros lo pasamos mal, podemos ocasionar, por ejemplo, a nivel traumatológico, que una prótesis de cadera se luxe, ¿sí? Sin ir más lejos. Podemos ocasionar que una sutura se rompa. El paciente se puede caer de la camilla. Pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Entonces hay que estar muy atento al posicionamiento, al traspaso, ¿sí? Y hacerlo de forma planificada, organizada, ¿sí? Y entre todos. ¿Y cuáles son las complicaciones que podemos llegar a generar? Respiratorias, cardiovasculares y neurológicas, ¿sí? ¿Qué puede pasar con esto? Bueno, si el paciente está mal posicionado, si no se controla, ¿sí? El decúbito de ese paciente, podemos llegar a generarle, o sea, podemos llegar se le puede llegar a operar y que la cirugía salga perfecto y que el paciente después tenga alguna complicación por un mal posicionamiento. Entonces, todos los accesorios que vayamos a colocar para el posicionamiento deben estar protegidos, acolchonados, ¿sí? Si no tienen una buena protección, la tenemos que generar nosotros. Siempre el paciente debe estar sujetado, ¿sí? Sus extremidades. A una anestesia durante muchas horas y hace que haya una sobre-relajación de las articulaciones y una sobre-relajación en general, por lo que podemos generar en el paciente movimientos por fuera de lo normal, que anestesiado al paciente no le duele, pero si ese mismo paciente quisiera hacer esos movimientos sin anestesia no podría. Entonces es muy complejo y es muy fina la línea como para no lesionarlo. De más está decirle que no hay que apoyarse sobre el paciente durante el procedimiento quirúrgico y siempre hay que proteger los ojos. Bien, la posición más conocida, ¿sí? De cúbito dorsal. El paciente siempre debe sí, de cúbito prono le decimos nosotros, ¿sí? Que es boca abajo el paciente. Esta posición, el paciente, si tiene una anestesia general, siempre se va a realizar de forma previa en una camilla de traslado. Entonces, el posicionamiento sí o sí hay que hacerlo entre todo el equipo quirúrgico y hay que tener mucho cuidado con la zona del abdomen, del diafragma y de los genitales, ¿sí? En la mujer de las mamas y en los hombres de los genitales masculinos. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta la arcada del pie, la posición de las rodillas, de las caderas. Ya les repito, una buena extensión del abdomen
Los brazos siempre van a estar hacia adelante, ¿sí? Como lo ven en la figura, y la cabeza hacia un costado, previniendo que no se lesione el lóbulo de la oreja, ¿sí? Y la vía aérea, por supuesto, siempre va a estar protegida por el anestesiólogo. La posición de Fowler, ¿sí? Cirugía a nivel del mentón y de la frente, ¿sí? En el caso de que tampoco tengan esta tecnología, lo que se hace es se le baja la cofia, ¿sí? Hasta el nivel de las cejas al paciente y se le pasa una cinta de tela sujetando la cabeza hacia la cabecera del paciente. Acá les voy a mostrar un video de la colocación. Bien, esta mesa en particular de cirugía, fíjense que no tiene mucha tecnología, todo se hace de forma manual. Hay muchas instituciones que ya a esta altura tienen tecnología en la que uno aprende con la tecnología como de vanguardia, ¿sí? Allá en México generalmente tienen tecnología o hay lugares en los que todavía trabajan de forma manual como nosotros. Con nosotros tenemos las dos formas, están mesas ya que son digitales y las otras también son manuales. Hay de las dos. Bien, y depende del procedimiento de mayor complejidad, utilizan una u otra. Es correcto, sobre todo cuando son manguitos rotadores, sí tenemos que ver la mesa adecuada para dar esa posición de silla de playa. Bien, O perfecto. también los tutores centromedulares de húmero. Bien, perfecto. Gracias, Magda. Bien. Sara dice forma manual, Juan Manuel de las dos, eléctricas, eléctrica control. Bien, perfecto. Sí, como nosotros. Buenísimo. Bien, perdón, me olvidé decirles. Posición semisentado. Bueno, como bien dijo la compañera, manguito paciente por debajo va a tener colocado una especie de potro, le decimos nosotros, es este soporte en forma de U que me permite que la columna quede totalmente recta para que puedan trabajar sobre ella sin problemas, ¿sí? Fíjense que las manos obviamente van a estar en esta posición hacia adelante como en cualquier decúbito prono, pero van a tener un buen apoyo sobre el codo. La cabeza generalmente va a estar sobre un aro, hacia abajo o con la cabeza hacia un costado. Las rodillas van a tener que estar bien acolchonadas y la arcada de los pies. Sara escribe, depende de la economía del paciente, hay pacientes que se pueden operar en hospitales con la mejor tecnología y hay otros en donde se realizan cirugías en sanatorios precarios. Sí, total. Esto pasa también acá en Argentina. Totalmente. Posición de cúbito lateral.
¿sí? También en esta posición, al igual que en la de la laminectomía de cúbito prono, disculpen, el paciente va a estar anestesiado en una camilla de traslado. En contacto las rodillas, esto puede lesionar al paciente, puede molestar. En los hombres, tener cuidado también con la zona genital. Vamos a colocar un rollo o un realce debajo de el flanco, ¿sí? Que queda sobre la mesa de cirugía. El brazo que queda por debajo va a estar extendido y el brazo que queda por arriba se va a colocar sobre un apoyabrazos aéreo, ¿sí? Y también vamos a tener cuidado con los codos. La cabeza, obviamente, de nuevo, teniendo cuidado con el lóbulo de la oreja. Prótesis de cadera, ¿sí? O cirugías de la cadera, artroscopías, se van a hacer en decúbito lateral. Bien, la mesa de tracción, ¿sí? Como vimos antes, para lo que es enclavado medular de fémur o algunos de tibia. Y el último tema que vamos a ver hoy es algo instrumental. Siempre antes de pedir cualquier paciente a nuestra sala, tenemos que chequear los testigos de todas las cajas, ¿sí? Y que los envoltorios en los que vienen las cajas estén indemnes, ¿sí? Que no tengan roturas, que no estén húmedos, ¿sí? Que estén en perfecto estado. Si alguno de estos envoltorios se encuentra roto, el material se considera contaminado y la cirugía se debe suspender hasta que bueno, los tengo ahora en mente porque fueron los que comentaron que son técnicos de ortopedia, lo deben saber muy bien. Muchas veces pasa, o por lo menos acá en Argentina, que quizás envían una caja que para colocar un tipo de prótesis que no coinciden todos los instrumentales, entonces es un dolor de cabeza para los cirujanos, entonces el técnico de ortopedia tiene que saber bien qué procedimiento va a realizar, cómo armar las guías, cómo utilizar el instrumental que viene dentro de la caja, para no tener tiempo muerto en cirugía y para que la prótesis quede colocada correctamente. Si cuando ustedes se cambian hay algún faltante y se dan cuenta y el paciente todavía no entró, lo primero que tienen que hacer es avisarle al cirujano, ¿sí? Siempre el primero que le avisamos las cosas es al cirujano, porque es el que va a tomar una decisión final para ver cómo sigue ese procedimiento quirúrgico. Metzenbaum,
separadores autoestáticos Adson y Helpy, portaagujas, separador Farabe angostos, separadores de Zen Miller, pinzas de campo, tenemos de primer campo que le llamamos Backhouse y de segundo campo que le llamamos Doyen, y esto lo que ven acá es una cánula de aspiración. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, a la cánula de aspiración también le llamamos cánula de Frazier o cánula de Adson. Bien, perfecto, porque la llaman con el nombre original, está muy bien. ¿Todos saben para qué se utiliza? Se utiliza generalmente para sostener los bolsillos, ¿sí? Los campos chicos que hacemos bolsillo o el electrobisturí no tienen como una función específica. No por lo menos en traumatología. Y alguien más levantó la mano, me parece. No, no llego a ver. ¿Está todo ok de resto? Yo sí tengo otra pregunta. Diga. Las que tienen como dientitos, las pinzas. ¿Esta? No, o Eh, esta. no, no, las que están en medio, ¿Esta? abajo, Las abajo. Ah, los separadores. Ajá, esas. Es- Son separadores autoestáticos. Fíjate que tienen esta cremallera con una trabita que lo que hacen es, cuando se paran, quedan Ujú. en su lugar. Entonces el cirujano le queda la mano libre. Son separadores que quedan traccionando. Le llamamos de Ah, a Willander, los pero hay dos. uno más Ah, grande mira. que se llama de Beckman Adson, que es para cadera. Claro, que de un lado tiene como una palita y y de la otra rama sí son como tres dientitos. Es correcto. Total. Bien, estamos de acuerdo. Sí, Eri, en el texto que les envío está todo el nombre del instrumental. ¿Sí? Bien. Paso a lo que es instrumental específico. Escoplo gubia, ¿sí? Que es este que ven acá. Es un escoplo. Lo que tiene es esta especie de hendidura, ¿sí? Y en el final tiene como un filo. Se utiliza para cuando uno lo golpea con el martillo, lo que hace es tomar como una especie de taquito, ¿sí? Del hueso. Lo que hace es levantar el hueso como si fuese una cucharita, pero como tiene filo y al uno martillar, nos permite poder hacer como hendiduras sobre el hueso. Por eso se llama escoplogubia. Es Luego como tomar tenemos, injerto, ¿verdad? Tomar el injerto, un injerto óseo. sí, podríamos tranquilamente con un escoplogubia tomar un injerto óseo. Osteótomo. Sí, ojo. ¿Ustedes le llaman osteótomo allá? Al escoplo gubia nosotros es un cincel gubio. Cincel. Sí, porque nosotros osteótomo también le llamamos a las legras, por eso no estoy tan segura. Pero le dicen cincel, me parece, Gladys.
Al que le llamamos osteotomo es el laminar, que tiene la imagen ahí. Ojo laminar. Al que no se te escucha, Jorge. Y el escoplo laminar que maneja la imagen, a ese le llamamos osteotomo. Bien. Bien, a este. O al laminar. Está solito a ese. Al laminar, bien, perfecto. No, el costótomo no. El costótomo es para las costillas y es como una parece una pinza, ¿sí? Porque tiene el mango y tiene forma de tijera. Costótomo no. Osteotomo. Osteótomo sí. Osteótomo sí. Porque lo estoy leyendo en el chat justo que una de las chicas puso. Bien, escoplo cuello de cisne. Van a ver que tiene una especie de curva, ¿sí? Se utiliza para tomar el injerto de la cresta ilíaca específicamente en la cadera, ¿sí? Por ejemplo, para cirugías de la columna. Van siempre acompañados de un martillo. Y el escoplo laminar en general lo usamos para cualquier osteotomía, ¿sí? U osteótomo, como le quieran llamar ustedes. Sea una amputación, sea tomar un taco de hueso también, ¿sí? Podamos resecar cualquier hueso, pero en general es el que más van a encontrar, ¿sí? El escoplo laminar para hacer osteotomías. Curetas de Volkmann, ¿sí? Hay muchas medidas, hay pequeñitas, hay más largas. Lo que van a ver es en un instrumental que tiene en la parte más distal una especie de cucharita. Tienen varios usos, ¿sí? Se puede utilizar para resecar, por ejemplo, un hematoma intrafracturario. Se puede utilizar para debridar una herida, en el caso de una toaleta quirúrgica. Se puede utilizar para esparcir un injerto óseo, ¿sí? Tiene varios usos. Para tomar también muestra, ¿sí? Si se quiere mandar tejido a cultivo o anatomía. Acá me corrigen y me dicen que le dicen cucharilla a las curetas. Bien, me encantan estos intercambios de palabras. Cucharillas. Palancas de Homan, ¿sí? Tenemos mini palancas o tenemos las palancas habituales. Son también separadores, ¿sí? Se utilizan para palanquear o levantar, ¿sí? El hueso hacia el cenit, para lograr la luxación, por ejemplo, de la rodilla, ¿sí? Entonces, esta palanca se coloca digamos, entre la tibia y el fémur, se palanquea hacia atrás y se logra que la tibia venga hacia adelante luxando la rodilla. Se utilizan en la cadera, ¿sí? Para poder levantar la cabeza femoral. Se utilizan mini palancas de Homan en fracturas de muñecas, en fracturas de tobillo, ¿sí? Para palanquear o para lograr la reducción de un trazo fracturario. Sara dice que la más grande se llama pozolera. ¿Pozolera? ¿De las palancas de Homan? No, de las cucharillas. También nosotros le Ah, llamamos a la cucharilla más grande, se le llama pozolera. estimo que es de pozo. Sí, porque es más grande y con esa muchas de las ocasiones introducimos el cemento óseo para colocar Bien. la prótesis, pero le llamamos pozolera. Y a los Hotman los llamamos también en ocasiones de pala ancha, pala angosta, de pico o romos. Ah, justo ahí uno de los chicos puso también. Bien. Sí, para nosotros son angostas, anchas. A esta le decimos cobra, ¿sí? Palanca de Homan cobra, porque parece la cabeza de una serpiente cobra. O Roma. Es un término mexicano, las pozoleras. Me gustó pozolera. Ahora a mis cirujanos les voy a decir así. Bien, cizallas, ¿sí? Tenemos esta que le decimos de doble articulación. Obviamente doble articulación es notable, ¿por qué?
Las utilizamos generalmente en cirugías de columna o en cirugías de cadera, en donde tenemos quizás lugares de tejido, ¿sí? De hueso, en el que no se llega de forma recta, entonces con la curva que tienen en la articulación podemos lograr resecar tejido. Y las gubias, también tenemos las gubias convencionales, ¿sí? Que se llaman Ruskin, o la gubia pico de pato, que es esta gubia angulada, que también nos permite resecar tejido blando, o muchas veces lo que hacemos, esto lo explico para los que quizás no conocen el instrumental, con la cizalla se secciona el hueso, y con la gubia lo que hacemos es que hay muchas veces que quedan unas espiculitas que pueden llegar a pinchar, a molestar sobre las partes blandas. Entonces con la gubia lo que se hace es, se mejora el borde óseo, ¿sí? Para que no quede puntiagudo. Bien, puntas cuadradas. Generalmente, o iniciadores, también le llamamos nosotros, se utilizan para marcar el hueso antes de, por ejemplo, atravesarlo con una mecha, ¿sí? Para colocar un tornillo. Las legras, hay muchas. Yo acá les pongo las más conocidas. Acá Sara me corrige, me dice que le dicen punzón también a la punta cuadrada. Buenísimo, buenísimo. Las legras tenemos legra de Finoquieto, legra de Farabeuf, legra de Cobb, legra de Lambot y legra de Joseph. La legra de Finoquieto y de Farabeuf generalmente la utilizamos para procedimientos quirúrgicos traumatológicos en miembros superiores y en miembros inferiores a la altura del pie, ¿sí? O del tobillo, porque son generalmente legras cortitas, ¿sí? Las legras de Cobb son específicas de cirugía de columna, ¿sí? Son unas legras que tienen unos 30 centímetros de largo, son bien robustas. Legra de Lambot la utilizamos para lo que es cadera y rodilla, y la legra de Joseph la utilizamos también para procedimientos quirúrgicos en miembros superiores o inferiores delicados. Denme un segundito, que tengo un compañero que está en clase. Ahí va. Bien, otros, martillos, masas, siempre acompañando los escoplos, ¿sí? O las puntas cuadradas. La pinza Atlas, Le llamamos acá percutor. percutora de los martillos, me encanta. Sí, sí, O impactador también. un impactador, sí. Bien, bien. Pinza Atlas son pinzas de fuerza, ¿sí? Para quizás extraer algún clavo, algún tornillo, alguna clavija, los tutores externos, ¿sí? Los alicates para cortar clavijas y la pinza electricista, que también es una pinza de fuerza. Las Le pinzas... llamamos acá también pinza de fuerza y presión, perdón, pinzas de fuerza y presión. Bien, ¿cuál es la pinza perra? Me hace reír Gladys con los términos que usa. La pinza perra es la forcipresión, pero es coloquialmente, así se le llama. ¿Sería la electricista? No, La, no, 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 la La pinza Atlas. la Atlas. pinza Atlas. Aunque también a las pinzas bulldog se les puede decir pinza perra, pero regularmente le llamamos pinza forcipresión a la pinza Atlas. Bien, perfecto. Me encantó el término, me manda. Pinza perra. Claro, es sin esterilizar, tal cual, en las obras, tal cual. Sí, ahí entendí, perfecto. Bien. Bueno, tenemos la Kerrison y la pituitaria, son específicas de columna, ¿sí? Neurocirugía y cirugía de la columna, porque van a ver que lo pueden operar neurocirujanos o traumatólogos. Con la pinza Kerrison resecamos tejido más bien duro,
¿sí? Y con la pinza pituitaria generalmente resecamos los discos intervertebrales, ¿sí? O A la pituitaria La le pinza llamamos pituitaria, pinza de disco o también, pinza de Harman, ¿verdad? sí, pinza Hartmann, es correcto. la Hartmann, ¿a esta le llaman? A la pituitaria. Sí. Sí, a Bien, la perfecto. Hartmann, ahí me están pinza de disco, claro, porque con la pituitaria vamos a resecar tejido blando, ¿sí? Por eso le decimos pinza de disco, y la Kerrison es un poco más robusta. Cabe aclarar que las dos vienen en distintas medidas, ¿sí? Hay más delicadas y más robustas, pero bueno, son específicas de columna. Gancho de Lambot se utiliza en cirugía de la cadera, ¿sí? Y agujas de Kirchner, que vienen en distintos diámetros y largos, que son generalmente para reducir una fractura, para realizar una artrodesis. Tienen varias funciones, son muy útiles y muy necesarias siempre en traumatología. Le podemos llamar clavijas a las agujas que son de menor diámetro, agujas de Kirchner o, estoy leyendo el chat, a ver. Claro, clavos o agujas de Kirchner, bien, o clavijas. Perfecto. Separador de hips para las caderas, ¿sí? O para separar la cresta ilíaca cuando vamos a tomar injerto. Separador de Volkmann generalmente lo usamos mucho en rodilla, en hombro. Y el separador de Rux, ¿sí? Que es similar al ancho, al separador ancho, pero se usa también en cadera o en rodilla. No es muy visto, no por lo menos acá. Bueno, los Davier son específicos, ¿sí? De esta especialidad. Son instrumentales que se utilizan para sostener la reducción de una fractura. Tenemos el Davier de Verbrugge, que es este que ven por acá. Un Davier de tipo español. Pinzas de reducción, que son iguales a las pinzas de primer campo, pero la diferencia es que tienen una cremallera más larga como para poder ejercer mayor presión y se clavan en el hueso. Tenemos el Davier de Lohmann, que se utiliza generalmente para las fracturas de húmero en su diáfisis, y el Davier de Lambot, que es un poco más robusto y se utiliza para tibia, ¿sí? La pinza de reducción tipo piel y campo, acá nosotros la conocemos como de Weber. Pinza De de Weber. Weber, sí, también es verdad, totalmente. Y a ver en el chat que me ponen, el Davier español lo llamamos cangrejo. Bueno, me gusta el término, es apropiado, porque Disculpa, parece un manito. ¿para qué parte dijiste que ocupaban la Davier de Lohmann? Para la diáfisis humeral, generalmente. Gracias. También para la diáfisis femoral en algunas ocasiones. Sí, son un poco más robustos, sí, porque también hay varios tamaños. Hay varios tamaños. También en diáfisis de tibia y perone. Total. Sí, en peroné no. En peroné van a usar un Davier español, un Verbrugge, porque es muy finito para este tipo de... El Davier de Lohmann es más bien robustito, pero para tibia sí, tenés razón. Se puede usar. Bien, y hasta acá hemos llegado, les robé un montón de tiempo de más, les pido disculpas que me extendí esta media hora, pero bueno, lo cierto es que estábamos todos también entretenidos, les agradezco su participación. Acá les dejo mi mail, por si se quieren comunicar conmigo. A los chicos que tienen el aparato de isquemia, mándenme un mailcito, así coordinamos a ver si podemos pasar un video para los chicos, para los que no conocen este tipo de manguito eléctrico. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Luego les facilitan desde el colegio las preguntas y el material para que ya lo tengan con ustedes. Y bueno, nos vemos la próxima. ¿Sí? Gracias a todos. Ya les mando unas buenas noches, ¿no? Pues ya es de noche allá. Acá son las 10 de la noche.
Allá, está bien. Acá van a ser las 7. Las 7. Bueno, por Ujú. eso. Entonces, Muchísimas Fabián, gracias. buenas tardes. Gracias igualmente. Muchas gracias por todo. Que sigan muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, maestra. Chau, chau.